¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos para darles 60 minutos extra para su salud, aquí con nuestro Canal 2 o Canal C, el canal de la familia cordobesa, y también con nuestros amigos de LDM Televisión en Santa Rosa de la Pampa. Y arrancamos hablando de temas que tienen que ver con la salud, pero cuando hablamos de la salud a veces nos encerramos fundamentalmente en algún problema físico. Pero ya nos enseñaron que nosotros somos un todo. Nuestra psiquis y nuestro cuerpo van de la mano. Y vamos a hablar de ese tema con la licenciada Liliana Trossi. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Somos un todo, en definitiva, porque en algún momento se dividió la psiquis, la mente y el cuerpo, y luego se volvió a unir. Exactamente. Siempre hubo esta dualidad entre lo que era un ser físico y un ser mental. Y en realidad, ser un todo también incluye el ser espiritual. ¿Por qué? Porque el ser mental no se puede separar de lo que es el ser físico y un ser espiritual, es decir, la esencia de ese ser mental y de ese ser físico. Sí, también la gente dice, uy, estoy tan estresado, Sí, es un problema más psicológico que físico, pero vaya que repercute en lo físico, o sea que va de la mano. Exactamente, claro, van de la mano, son tres esferas que se juntan en una unidad que es el ser. Vos sos especialista en déficit atencional, especialista también en la inclusión de aquellos niños que son distintos, sí, son diferentes. ¿El ser distinto, diferente, nos divide el cuerpo de la mente? En realidad debería no dividir, ¿sí? Porque cuando uno habla de lo distinto, de lo diverso, ¿sí? Se está separándose y posicionándose en un lugar que posiciona al que habla de lo que es diverso en un lugar de que yo no soy diverso. Y precisamente en educación, poder trabajar en la atención a la diversidad, ¿sí? Es posicionarse en un lugar donde uno se reconoce a sí mismo como docente que es diverso, ¿sí? Porque antiguamente cuando teníamos un alumno portador de una necesidad educativa, no se lo podía tratar de una manera holística porque no había ni resoluciones ministeriales, ni instrumentación, ni profesionales que trabajaran para ese caso. Entonces, antiguamente había dos modalidades de educación: modalidad común, modalidad especial. Hoy podemos decir que no, que el trabajo que hoy hacemos para poder atender a la diversidad y poder incluir a alumnos, niños y adolescentes que son portadores de necesidades educativas que tenemos todos, y hay alumnos que tienen necesidades educativas especiales que derivan de una discapacidad, trisonomía del par 21, TGD, retraso mental leve, etcétera, y otros que son portadores de necesidades educativas especiales que no son derivados de una discapacidad, aunque en la práctica hay veces que se lo trabaja como si fuera una discapacidad, que por ejemplo es el caso del TDAH, síndrome de déficit atencional. No es una discapacidad, es una disfunción de la atención que requiere un dispositivo especial para poder lograr la nivelación que es pedagógica, ¿sí? Es decir, el déficit atencional existió siempre. En épocas 1950, 1940, cuando mi abuela era directora de escuela, siempre trabajó con déficit atencional. No sabían la etiología y no tenían el aporte de la neurología que pudiera diagnosticar un trastorno de la atención. Pero sí trabajó siempre, ¿sí? Hoy el trabajo correcto es el trabajo interdisciplinario entre el aporte de la neurología, que puede diagnosticarlo, ¿sí? Y el complemento de la pedagogía y del trabajo institucional. Esta charla la tendremos que dividir en tres para ir demitificando o hablando de realidades. ¿Por qué? Porque por un lado hablamos de la pseudonormalidad, un chico normal.
También que han ido cambiando los términos, antes era discapacidad, hoy es diversidad, etcétera, etcétera. Aquellos que tenían alguna problemática neurológica o no, o psiquiátrica, donde estaban, como vos dijiste, las escuelas especiales. Yo tengo una muy particular, porque yo a los 14 años ya hacía locución en una escuela especial que había en La Falda, y hoy la tercer pata, que es la de la unión, y ahí es donde yo tengo que venir como televidente, como persona común de la calle que desconoce de estas cosas, a preguntarte cuáles son los límites de la inclusión de chicos patológicos neurológicos o patológicos con un déficit. Claro. Bueno, en realidad hoy no trabajamos desde un parámetro de normalidad y anormalidad. Hoy el paradigma que manejamos es precisamente la atención a la diversidad desde el reconocimiento y poder primero contar con un diagnóstico, que es muy valioso. Es muy valioso, pero no es, ahí no se termina la cuestión. La cuestión es poder trabajarlo desde esa propuesta especial, que es un trabajo cooperativo entre una escuela, un alumno que está matriculado en una escuela de modalidad común y una prestación que viene de la modalidad especial. Bien. O sea que el trabajo es conjunto, es cooperativo. El trabajo es cooperativo porque el nivel de competencia curricular por el cual un diagnóstico psicopedagógico y psicológico advierte qué cuestiones son las que este alumno sabe o cuáles son sus recursos internos, cuáles son sus recursos emocionales y cuáles son sus dispositivos familiares que apoyan y deben apoyar y trabajar para conseguir este resultado. El nivel de competencia curricular siempre lo da la modalidad común, es decir, el docente de primaria o el docente de nivel secundario es experto en su asignatura, en su materia, pero requiere de un trabajo cooperativo entre este aporte de un profesional externo. Hay algunas escuelas que lo tienen en su gabinete, ¿sí? O hay escuelas que han pensado esta dificultad desde su PEI, desde su proyecto educativo institucional, en el cual conscientemente, ¿sí? Buscan los recursos para poder trabajar desde la enseñanza. ¿Qué quiero decir? Que aquella institución escolar que logra revisar sus prácticas, que sería poder trabajar desde el lugar de la enseñanza, tiene muchísimas más posibilidades de que esto que en un momento es un problema, no sea un problema después, y sea un trabajo conjunto. Entonces, el profesional externo, psicopedagoga, psicóloga, psicomotricista, fonoaudióloga, acompañante terapéutico, etcétera, según el caso, trabaja de una manera cooperativa aportándole lo que se llama estilo de aprendizaje. Que el estilo de aprendizaje es la atención de saber cuáles son los motivos, las motivaciones o los dispositivos que cuenta este alumno para aprender. En una situación muy concreta, una consigna en matemáticas, que quizás para el resto del grupo, ¿sí?, no necesite de una adaptación de un paso previo. Hay alumnos con déficit atencional, con hiperactividad, sin hiperactividad, hay muchos subtipos que lo da el DSM-4, en el cual saber cuál es el diagnóstico certero ayuda a la parte de la pedagogía a poder trabajar interdisciplinariamente entre esa herramienta que es puntual. Vos sabés, Liliana, que está muy interesante lo que vos decís, lo vamos a continuar en distintos programas. La próxima vez que estemos juntos, porque necesariamente tengo que hacer un corte y vienen más profesionales a continuación. Pero digo, yo que lo veo desde mi experiencia como padre, en donde la educación está nivelando, y lo charlo tanto en este programa con otros profesionales como en otros programas, está nivelando hacia abajo la participación de un chico con una necesidad especial. No tienen capacidad en chicos supuestamente normales. ¿Tienen la capacidad para aquellos que tienen algún tipo de inconveniente? Me lo responde la próxima vez. Ok,
Dale. La licenciada Liliana Trossi aquí en nuestro programa. Nos vamos a una pausa, ya seguimos.